Bueno, pues estamos de vuelta en cuestión de prioridades. La denominada triple epidemia de gripe, la bronquiolitis y el COVID están amenazando de nuevo al sistema sanitario. Un ejemplo es el Hospital de Salamanca, que está casi lleno a consecuencia de los ingresos por enfermedades respiratorias asociadas al invierno. Pero la preocupación está sobre todo en el pico de casos de bronquiolitis en bebés menores de 1 año y sobre todo tras la muerte de un niño de 3 meses en la capital charra. Los expertos están en alerta por la enorme virulencia de este brote y los principales hospitales de Castilla y León han puesto en marcha planes de contingencia para aumentar camas. Hoy tenemos con nosotros al jefe del servicio de pediatría del Hospital Río Ortega de Valladolid, a Ramón Cancho, para que nos explique cuál es la situación actual, sobre todo a día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Lo primero que quiero preguntarle, ¿qué ha pasado este invierno para que se disparen y haya tantos casos de bronquiolitis en niños tan pequeños? Pues es un tema que no tenemos 100% claro. Quiero decir que hay varias cosas que se han concentrado y fundamentalmente lo que pensamos es que ha habido una disminución de inmunidad natural. Es decir, los bebés iban teniendo anticuerpos, había más infección previa y durante 2 años, es decir, la pandemia en este sentido, las medidas de seguridad, el uso de mascarilla, etcétera, etcétera. Exceso de protección, digamos, ¿no? Que sí, luego... sí, en cierto modo, efectivamente. Es decir, exceso de protección es una palabra quizás no muy adecuada. Muy médica, seguramente, vamos. Pero sí, efectivamente, la cuestión es que ha habido poca exposición de virus a toda la población pediátrica y la población verdaderamente de riesgo de bronquiolitis, es decir, el cuadro, las infecciones por los virus que tienen que ver con la bronquiolitis pueden afectar a cualquier edad, pero realmente el grupo que tiene factores de riesgo de verdad para ingreso y hospitalización son los menores de 1 año, ¿no? Entonces, los hermanos y la población que está alrededor no ha sufrido bronquiolitis estos últimos 2-3 años y entonces ha llegado en masa un gran grupo de niños sin inmunidad que probablemente es lo que ha hecho infectarse a la mayor parte de los lactantes en masa y en bloque. Claro, los últimos datos que tenemos es que la bronquiolitis y la bronquitis en Castilla y León es de 1.119 casos en menores de 5 años por cada 100.000 habitantes. Yo no sé en qué momentos estamos ahora mismo, si estamos en alza, empieza esto a remitir el número de casos, por lo que está usted detectando además en el Hospital Río Ortega. Posiblemente está empezando a remitir, pero también efectivamente es difícil, es decir, las curvas tienen una cierta inercia y a lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, es decir, a la bronquiolitis. Es decir, la bronquiolitis en realidad es un cuadro clínico, es un síndrome clínico que es bastante amplio, pero realmente el grueso de casos lo da un virus que es lo que llamamos VRS, virus respiratorio sincitial, que es un virus muy epidémico y que el comportamiento que conocíamos hasta ahora, pero no en España, en general en la mayor parte de países occidentales, era que pensábamos que estaba muy ligado al frío. Es decir, había un modelo similar a la gripe y no sé si se acordará la mayor parte de la gente, por ejemplo, con el COVID inicialmente, que se hablaba que a ver qué pasaba con el frío, y vimos que luego la relación con el frío no era tan clara. Pues el VRS nosotros pensábamos que era un virus que tenía mucha relación con el frío, ¿no? Y entonces esto nos ha enseñado un poco cómo han ido las cosas en estos últimos tiempos, que no tiene tanta relación. Entonces estábamos acostumbrados a una epidemia muy explosiva en la cual teníamos mucha acumulación de casos en cuestión de 2, 4, 6 semanas, habitualmente a final de diciembre. Y ahora esto ha venido bastante antes, acompañado, digamos, de un brote de gripe, fundamentalmente de gripe A, que ha habido en octubre, noviembre y que se ha mantenido. Y bueno, pues esto es lo que ha dado un cóctel de mucha infección respiratoria muy importante. ¿Hay riesgo de presión ahora mismo en los hospitales? Aunque es verdad que algunos ya están informando que los servicios de urgencias ya no están tan colapsados como al principio. Y también quiero preguntarle, ¿cuándo usted recomendaría ir a unos padres a urgencias? Bueno, son 2 preguntas muy diferentes. Vamos a ver, los hospitales, es decir, nosotros somos un servicio de pediatría, estamos integrados en la actividad de un hospital general, de un hospital de un tamaño de cierta importancia, ¿no? Es decir, que nuestra actividad no es totalmente diferenciada, entre comillas, nuestro grado de presión del resto del hospital. Lo que quiero decir es que nuestros compañeros de interna, urgencias generales, etcétera, etcétera, ahora mismo en Río Ortega y por lo que yo sé en el resto de hospitales de Castilla y León y en general de España, pues está habiendo unos niveles de presión bastante importantes, ¿no? Hace poco pues hemos estado en Río Ortega al borde de estar sin camas de manera general y bueno, pues con bastante presión. Nada diferente quizás de la mayor parte de los inviernos, ¿no? Pero este año quizás un poco peor. Respecto a lo que son los servicios de pediatría,
Sí que probablemente respecto a otros años hemos vivido momentos un poco más difíciles que hace 3, 4 o 5 años en las mismas fechas, es decir, en cuanto al número de pacientes atendidos, número de camas y demás. Y sí que, o sea, la palabra colapso efectivamente se utiliza mucho, se abusa, en mi opinión, mucho de ello, porque colapso implica otras cosas, ¿no? Es decir, no puedes atender a los pacientes y eso no es real, ¿de acuerdo? Quizás, es decir, hemos tenido sensación que está empezando a remitir un poco, ¿de acuerdo?, de realmente mucha presión en la urgencia nuestra, ¿de acuerdo? Nuestra urgencia también tiene unas características un poquito especiales y diferentes de, por ejemplo, Salamanca o nuestros compañeros del clínico, por una serie de cuestiones de funcionamiento. Y bueno, Río Ortega atiende al mayor número de población pediátrica de todo Castilla y León, quiere decir que somos el hospital que atiende más niños en cuanto a número absoluto, ¿no? Y bueno, en ese sentido hemos tenido momentos bastante difíciles, bastante complicados, seguimos atendiendo muchos niños, ¿de acuerdo?, pero colapso no hemos tenido. Sí hemos tenido un par de semanas en las que, en concreto en nuestro caso, y por ejemplo sé que los compañeros de Salamanca también y en otros hospitales también, pues hemos tenido que cambiar nuestra estructura, ¿de acuerdo?, para poder poner ventilación, ¿de acuerdo? Es decir, algo nos hemos codificado un poco, ¿no?, lo que ocurrió en los adultos, ¿de acuerdo? Es decir, que se tuvo que poner pacientes en ventilación en unidades que quizás no estaban preparadas para ello, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros tuvimos que hacer unos cambios bastante importantes en cuanto a dónde ubicar esos pacientes en ventilación, cambiando pacientes que habitualmente estaban en neonatología a otras zonas, intentando guardar seguridad para todos los grupos, porque el virus respiratorio sincitial es un virus muy contagioso. Y la experiencia del COVID les ha venido muy bien en este sentido, ¿no? Entiendo, a la hora de organizarse y de planificarlo todo, ¿no? Sí, todo en una escala menor, ¿de acuerdo? Pediatría no es el resto, pero sí, y desde luego y esto lo tengo también que decir, es decir, esto ha sido una enseñanza muy importante, por ejemplo, respecto a material, respecto a personal, es decir, pues en un momento dado hay una necesidad muy importante de enfermería, ¿de acuerdo? Es decir, el colectivo de enfermería cada vez, es decir, otra cosa que ha enseñado la pandemia también es que es muy importante, y sobre todo enfermería especializada, ¿no?, en los hospitales. Atender a un paciente con un respirador, esté en ventilación no invasiva o esté en ventilación invasiva, es una cosa que depende mucho de tener una buena enfermería, ¿no? Entonces, bueno, pues el hospital en este caso, por ejemplo, se ha volcado con nosotros, igual que nosotros en su momento ayudamos a las unidades de adultos. En este caso, durante estas semanas, pues se ha facilitado todo y el material, por ejemplo, es común, de acuerdo con las unidades de adultos. ¿Y qué precauciones hay que extremar como consejo a los padres para evitar la bronquiolitis? Y también lo que le decía antes, ¿cuándo tienen que ir los padres a urgencias? ¿Cuándo tienen que pedir asistencia sanitaria? ¿En qué momento? Bueno, extremar las precauciones con la bronquiolitis es difícil porque es una enfermedad de transmisión respiratoria, ¿de acuerdo? Es decir, en la cual es complicado. El perfil típico, además, es complicado. Me explico. Es decir, suele ser un bebé, ¿de acuerdo? El prototipo de ingreso, un bebé de 2, de 3 meses, de 4 meses, que tiene un hermano mayor de 3 años, de 4 años, de 2 años, que está escolarizado, ¿de acuerdo? Y que para ese niño de 2, 3, 4 años, que tiene un cuadro catarral fuerte, con mucha tos y demás, contagia a su hermano, ¿de acuerdo? Y lo que para él es una bronquiolitis leve o un cuadro respiratorio alto que no tiene demasiada trascendencia, para el hermano de 2 meses, de 3, de 4 meses, pues es una bronquiolitis que tiene, desde luego, bastante más importancia. Ese es un patrón muy habitual, aunque cualquiera podemos contagiar de bronquiolitis por VRS a cualquier otra persona. ¿Tiene síntomas diferentes? Porque habrá muchos padres que nos están viendo y dirán, bueno, es que mi hijo tiene un catarro, yo pensaba que era un catarro y fíjese, luego era una bronquiolitis. ¿Hay algún síntoma específico propio o eso es...? Todo es catarro inicialmente, ¿de acuerdo? Y esto es una pregunta muy habitual de muchos padres y bueno, a todo lo pasado todos somos siempre los mejores médicos, ¿de acuerdo? Pero todo empieza con un cuadro respiratorio alto, ¿de acuerdo? Es decir, con mucosidad, con tos, etcétera, etcétera. En los bebés pequeños, desde luego, como signos de alarma, pero bueno, en esto no sé si dar mucho signo de alarma porque realmente ahora mismo a nuestra población no le hace falta alarma, ¿de acuerdo? Es decir, con muy poco consultan las unidades de urgencias pediátricas de los hospitales, sí. La verdad, ¿de acuerdo? Es decir, que... pero bueno, ellos saben sobre todo, por ejemplo, sin embargo es curioso, ¿verdad? Porque los bebés más pequeños, en algunas ocasiones, sin embargo, ocurre lo contrario, es decir, se consulta mucho por fiebre alta, se consulta mucho por tos irritativa, etcétera, etcétera, pero a veces en el bebé pequeño que termina a veces en ventilación, se consulta, no digo que tarde, ¿no?, porque no va a evitar quizás el proceso, pero que tiende a veces a tener apneas, unos episodios en los cuales deja de respirar durante unos segundos, o tiene dificultades de alimentación importantes, ¿de acuerdo?, que parecen un poco más anecdóticas y es realmente lo que hace ingresar al bebé, al pequeño de verdad, que insisto,
La bronquiolitis es, sobre todo, en cuanto a impacto sanitario, una enfermedad muy importante en los menores de, digamos, de 9-12 meses, ¿de acuerdo? Doctor Cancho, ha habido en Europa varios casos de menores de edad, también, de niños muy pequeños que han fallecido incluso por la bacteria del Streptococo A. Está saliendo mucho en los medios de comunicación, también ha habido casos en Madrid. Tenemos que estar preocupados en Castilla y León por esta enfermedad invasiva, ¿no? Pues tenemos un poco dudas. A ver, es decir, aquí comentaré un poco lo técnico, ¿de acuerdo? Es decir, que a fecha de hoy, ¿de acuerdo? Por lo menos en Castilla y León no tenemos una evidencia, ¿de acuerdo? O no ha habido una comunicación de que tengamos más casos de Streptococo A invasivo. El Streptococo A es una bacteria totalmente usual y normal, ¿de acuerdo? Es la bacteria que da anginas. Las amigdalitis agudas que todos hemos sufrido con fiebre alta, etcétera, etcétera, que también es lo que da escarlatina, que la escarlatina es una enfermedad pues, infecciosa, vamos a decir que relativamente banal, ¿de acuerdo? Es decir, son infecciones de toda la vida. Aquí lo que estamos hablando es de otra cosa, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un estreptococo, ¿de acuerdo?, que coloniza, ¿de acuerdo?, infecciones virales previas, ¿de acuerdo? Es decir, fundamentalmente esto lo veíamos antes de manera anecdótica, ¿de acuerdo?, en relación, por ejemplo, con la varicela. Es decir, ese germen que está en muchos sitios y que da anginas, ¿de acuerdo?, el bebé tenía varicela y un día, 2, 3 después de empezar con la varicela tenía una enfermedad muy agresiva, ¿de acuerdo?, sobre todo fascitis que llamamos necrotizantes y producía unas lesiones pues, muy severas, ¿de acuerdo?, de partes blandas, ¿de acuerdo? Claro, hablamos de niños que son asmáticos fundamentalmente, a los que puede afectar. En este caso, en cuanto al estreptococo, estamos hablando de niños sanos que no sabemos por qué, cuando han tenido una infección viral, el estreptococo, ¿de acuerdo?, se convierte en un germen que es más agresivo. Da la impresión, y un poco lo que se está transmitiendo en Europa, es que la mayor parte de casos de estreptococo, el aumento de casos de estreptococo es real, ¿de acuerdo?, de estreptococo invasivo es real, pero porque ha aumentado mucho el número de infecciones virales después de la pandemia. Es decir, esto que estábamos comentando con el VRS ha aumentado mucho el número de infecciones de poblaciones susceptibles de tener viriasis muy diversas y las complicaciones de las viriasis pues también aumentan. Si hay más gente con gripe, hay más complicaciones de la gripe. Si hay más gente con VRS, hay más complicaciones de VRS, pero no que haya un comportamiento específicamente más agresivo de esa bacteria, que haya mutado y tengamos un supergermen, por así decir. Es lo que se cree. Doctor, tengo aquí a 3 tertulianos que también le van a hacer alguna pregunta. Lo ha explicado muy bien, cosa que es de agradecer. Escriben muy mal los médicos, pero cuando quieren expresarse bien, lo hacen para todos los públicos. Pero ahora escribimos a ordenador, con lo cual ya... Eso es verdad, ya se acabó. Lo de la letra de médico ya no vale, ¿no? Justino. Sí vale la letra de médico porque no hay quien se la entienda. Pero es verdad lo que dices, José Luis, que hay que agradecerle al doctor Cancho su claridad. Pero sí me gustaría que, bueno, quizás a ver si vamos a tener que echar de menos las mascarillas ahora, ¿no? Y sí me gustaría preguntarle si ha habido demasiada alarma social o hemos puesto en alerta a la sociedad en torno a la bronquiolitis. Es decir, si no nos hemos pasado un poco de frenada, medios de comunicación, padres, un poco con el problema de la bronquiolitis. Bueno, es que la impresión es que después del COVID ahora mismo todo lo sanitario ha pasado a ser un tema periodístico de primer orden y la gestión sanitaria, ¿no? Lo cual son muy malas noticias en mi opinión, en general, ¿de acuerdo? Es decir, que eso sean cabeceras de periódico, ¿verdad? Por ejemplo, fallece un menor en bronquiolitis en Salamanca. Bueno, la bronquiolitis puede ser mortal. Quiero decir que es que... ¿Usted hubiera publicado, si fuera periodista, hubiera publicado esa noticia? Si fuera periodista, no lo sé, porque claro, tendría otras prioridades, pero no, quiero decir que con el número de bronquiolitis que ha habido en Castilla y León, entiendo, y con un número importante de ellos en ventilación invasiva, ¿de acuerdo? Es decir, intubados, es esperable. Es verdad, doctor, que el contexto es importante y en un momento de brote, de pico, que salga una noticia así, bueno, yo creo que sí que es noticia, Yo tengo mis dudas. Bueno, eso es lo que tengo mis dudas. También quiero transmitir otra cosa. Ya no estamos acostumbrados a que un niño fallezca. Evidentemente, un niño sano que fallece es algo devastador para los padres y esto no hay. Evidentemente, no es un tema de alarma, es un impacto tremendo, ¿de acuerdo? Nuestros pacientes crónicos, hay pacientes crónicos pediátricos, ¿de acuerdo?, que todos los años fallecen, lógicamente, ¿de acuerdo? Pacientes con enfermedades muy graves, con distrofias musculares, con parálisis cerebral, con tumores, ¿de acuerdo?, que fallecen. Es decir, esto es algo que para lo cual, sin embargo,
la población probablemente no hay una conciencia de enfermedad crónica pediátrica, ¿de acuerdo? Monse. Sí, yo le iba a preguntar si casi luego Tiene me problemas de meto un voz, poco. Monse, oye. No es bronquiolitis. No, no es bronquiolitis, creo que no. Yo le iba a preguntar si la bronquiolitis no es de este año, quiero decir, no sé si es de temporada, de todos los años. Usted nos ha dicho que aproximadamente en diciembre se ha producido estos brotes. ¿No es posible llegar preparados a ello? Quiero decir, tal y como los padres se quejan de que van al hospital, horas en urgencias, no se puede prever de alguna forma. Bueno, es verdad que este año se ha adelantado, pero en cuanto se empieza a ver por dónde van los tiros, y enseguida yo creo que se puede ver, ustedes sabrán que tenemos un pico, pues ya decir, vamos a poner en marcha el plan de contingencia antes de que esto se nos desborde o casi se nos desborde, como usted nos ha comentado. Eso por una parte. Hablas, Monse, desde un punto de vista de la planificación. Claro, de la planificación sanitaria del propio hospital. Y luego sí que le quería pedir, que se lo ha preguntado ya José Luis también, dos claves cuando unos padres tienen que llevar a su hijo a urgencias. ¿Cuándo? Tiene que haber dos, tres cuestiones muy concretas o detalles muy concretos que digan, ya, hay que ir a urgencias. Contesto lo último, lo primero. A ver, en un bebé pequeño es fundamental ver la impresión de trabajo respiratorio que decimos, ¿de acuerdo? Es decir, si el bebé respira con mucha más frecuencia y con clara dificultad, es decir, las costillas se le hunden, ¿de acuerdo? Como es un proceso, esto es algo que se ve a lo largo de los primeros 2-3 días, ¿de acuerdo? Los padres lo van a ver. A veces hay accesos de tos también, muy importantes, que hacen que el bebé, en el momento que tiene esa tos, se pone un poco subcianótico, que decimos, ¿de acuerdo? Es decir, empieza a ponérsele los labios un poquito azul cuando tose y demás. Bueno, eso es, son situaciones en las cuales hay que consultar. En cualquier caso, tengo que decir, ¿de acuerdo?, que la bronquiolitis no tiene tratamiento específico, ¿de acuerdo? Es decir, es de las enfermedades, como tantas, ¿de acuerdo?, igual que muchas infecciones virales, ¿de acuerdo?, que el tratamiento es sintomático, ¿de acuerdo? Es decir, no tenemos un medicamento que mate al virus, ¿de acuerdo? Es decir, es un tratamiento de soporte, ¿de acuerdo? Como inicialmente lo era el COVID, por ejemplo, al principio, ¿de acuerdo? Que se especuló con muchos fármacos, pero lo que hacía falta era oxígeno y máquinas para respirar para los pacientes que se complicaban y tratar las complicaciones, que se infectaban muchos con otros gérmenes y había que poner antibióticos. Pues esto es algo parecido, ¿de acuerdo? Los pacientes tenemos que, al que no come, ¿de acuerdo?, nada, ¿de acuerdo? Un bebé de un mes de vida que no es capaz de comer ni beber durante un día y medio o dos, se muere, ¿de acuerdo? Es decir, no es como un adulto, se muere. Se deshidrata de una manera severa, entonces hay que poner una vía ¿de acuerdo? Es decir, hay que proporcionar líquidos y demás. Hay que poner oxígeno y ese oxígeno a veces hay que ponerlo con una máquina, ¿de acuerdo? Para que meta presión, ¿de acuerdo? Y no tenemos más. Paco. No, es que me acaba de contestar a la pregunta. Pero la planificación, me faltaba lo de la planificación. Bueno, sí, la planificación es verdad, sí. Es un tema delicado. Sí, claro. Es decir, lo ideal sería, es decir, puede haber una planificación material y personal, ¿de acuerdo? Y sí, evidentemente, es decir, esto es algo que la invernalidad es algo que afecta a todos los hospitales y la estacionalidad de la actividad es muy importante, ¿de acuerdo? Es decir, hay, qué sé yo, no sé, por decir algo, la cirugía plástica, por ejemplo, tiene poca estacionalidad, ¿de acuerdo? Pero la atención en urgencias o los compañeros de neumología o de medicina interna o la nuestra es muy estacional, ¿de acuerdo? Es decir, en cuanto a la parte general, la parte de consulta externa nuestra, no, evidentemente. Y nosotros a veces es difícil gestionar un equipo y un servicio en el cual pues duplicamos directamente la atención a urgencias y el número de ingresos respecto al verano, ¿no? Entonces eso efectivamente es un reto para todos, para nosotros como responsables de los servicios, pero también para direcciones y demás. Entonces eso es complicado. Se intenta, hay que avanzar en ese sentido, pero es difícil. En la parte material es mejorable, no tengo ninguna duda, ¿de acuerdo? Es decir, sí que probablemente tenemos que mejorar hospitales y demás en cuanto a ese tipo de planificación, en cuanto a estar preparados un poco antes, en cuanto a medios materiales, de decir, a ver, esto puede ocurrir, no podemos hacer una planificación, por ejemplo, la cirugía, ¿de acuerdo? Las cirugías programadas, pues por nuestra parte hemos tenido que hacer aplazamiento, ¿de acuerdo? Porque no teníamos puestos para atender la cirugía programada, que se va a retomar pues inmediatamente, ¿de acuerdo? Como no puede ser de otra manera. Paco.
No, que decía que ya me había contestado el doctor antes a la pregunta que le iba a hacer, que en definitiva era si este virus, como otros que originan la gripe y tal, son de los que duran una semana y si se tratan médicamente duran 7 días. Que en definitiva eso también tranquiliza, ¿no?, a la población, que muchas veces nos obsesionamos con esa influencia que tú planteabas al principio de las noticias de primera página en la que dicen, bueno, un muerto por bronquiolitis. Claro, si nos morimos todos de alguna manera, pero el porcentaje sería lo que habría que valorar, y algunas veces las noticias alteran los porcentajes, ¿no?, y alteran la realidad. Pero bueno, si dura 7 días tratándose y una semana sin tratarse, tomaremos algo que nos ayude a pasar el trago, y muchísimas gracias, doctor. Yo quería preguntarle al doctor Cancho también, porque él es neurólogo pediátrico. Hablamos de patologías muy complejas, si esta lo es, estas que voy a enunciar son distintas y bastante más graves, la parálisis cerebral, por ejemplo, las enfermedades neuromusculares, las epilepsias, el autismo. Hay muchos casos, van en aumento, se sigue avanzando, la ciencia y la investigación sigue avanzando en este tipo de diagnósticos. Sí, por supuesto. Hay muchos avances. Bueno, yo creo que en general el público lo sabe, pero bueno, los hospitales, cuanto mayores somos, de acuerdo, los servicios de pediatría estamos constituidos con una parte general, pues esto que estamos haciendo, es decir, nosotros atendemos igual bronquiolitis que urgencias, pero cada uno tenemos un área específica pediátrica, de acuerdo, es decir, pues dentro de nuestro servicio hay una unidad de neonatología que atiende neonatos de gran complejidad, hay cardiología infantil, hay enfermedades metabólicas, hay neumología y digestivo, etcétera. Yo soy uno de los responsables de neurología infantil. Claro que hay avances. Nosotros hemos vivido ahora mismo una revolución en los últimos 4 o 5 años diagnóstica, ¿de acuerdo?, muy importante, que digamos que desde el punto de vista técnico puede ser compleja, pero que intentaré, o sea, por transmitirlo un poco, que es en la parte de diagnóstico de enfermedades, lo que la gente entiende por enfermedades raras, ¿de acuerdo?, que sería otro tema a tratar con un poco más amplitud, pero en cuanto al diagnóstico, ¿de acuerdo? Este perfil de enfermedad antes era de complejo diagnóstico, muy experto, con muchas pruebas, lo que llamábamos la odisea diagnóstica. A veces los pacientes pues se diagnosticaban después de 3, 4, 5 años, ¿de acuerdo? Y hoy en día los avances en genética, los avances digamos, clínicos, lo que es genética clínica, nos permiten hacer diagnósticos a una gran mayoría de pacientes de una manera bastante rápida, ¿de acuerdo?, de patologías muy específicas y muy complejas y con bastantes menos pruebas. Esto en neurología infantil y áreas un poco relacionadas, genética, etcétera, etcétera, es muy importante. Y luego hay algunas enfermedades concretas que también hay avances en cuanto a tratamiento, terapia génica, y en cuanto a algunas moléculas nuevas que para grupos de enfermedades concretos son desde luego un punto de inflexión. Seguramente que ha tenido que dar ese diagnóstico a usted a muchos padres y que esa conversación esté en la retina y en la memoria de esos padres para siempre, ¿no? Debe ser complicadísimo, ¿no?, informar de este tipo de enfermedades. Voy a decir algo, y es que no es complicado para el profesional implicado. Es decir, esto es algo que siempre comento a los compañeros un poco que están, vamos a decir, aprendiendo el oficio, que esto es demasiado, ¿no? Los médicos residentes es que uno es decir, hay que separar lo emocional de lo clínico, digamos, de lo profesional. Evidentemente. Por supuesto. Es decir, la profesionalidad no se puede negociar. Es decir, bueno, pero la emoción va por dentro también, entiendo, ¿no? Por supuesto. Pero digamos que somos profesionales. Y el pediatra hospitalario que afronta patología de este tipo, ¿de acuerdo? Es decir, igual que las compañeras de digestivo cuando tienen que decir a los padres que su hijo tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, que es un cuadro crónico, probablemente de por vida, cada uno con lo nuestro, ¿de acuerdo? Es decir, la mejor manera de informar es que tú ya has informado de esto y vas a ser su médico responsable, ¿de acuerdo? Y le vas a acompañar en ese caminar durante años. El vínculo emocional, de hecho, lo establecemos al principio, de acuerdo con el diagnóstico, por supuesto, en primeras consultas, pero lo establecemos de verdad, es decir, la relación a la que llegamos con nuestras familias, de acuerdo, que no con los pacientes, porque en nuestro caso a veces tenemos muchos pacientes con los que no podemos hablar directamente, es decir, nuestros interlocutores no son los niños, son los padres, ¿de acuerdo? Se establece a lo largo de años y son vínculos, desde luego, pues muy fuertes, ¿de acuerdo? Muy emocionalmente muy importantes, claro.
Pues doctor Cancho, muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Nos ha dado una lección, nos lo ha explicado muy bien, nos ha dado cierta tranquilidad con el tema de la bronquiolitis, parece que va remitiendo. Esperemos que después de Navidades no tengamos que seguir hablando y dando noticias, malas noticias, como decía antes Justino. Espero Gracias por estar aquí. Gracias.